autoamputación. Entonces estas personas les faltaba un dedo de la mano, un dedo del pie, incluso el pie, ¿sí? Y eso ha hecho que se sientan reprimidos, sean relegados socialmente, afectaba a grupos familiares cercanos, entonces varias personas de la misma familia. Se creía que era de transmisión hereditaria, pero en realidad no es, ¿ya? El año 1873, según Jarrett y según varios artículos, pero también hay algunos artículos que mencionan como 1874 al autor Gerard Hansen como la persona que ha descrito la causa de esta enfermedad, y desde ese entonces se ha llamado o se ha conocido como enfermedad de Hansen, ¿ya? Bueno, si ustedes se fijan, casi 100 años después, pues se ha empezado a establecer un tratamiento multi-asociado para esta bacteria, gracias a experimentación, ¿no?, que ha hecho la OMS, entonces con múltiples fármacos. Es una enfermedad de las personas, o sea, del hombre, pero también se ha descubierto que existía en ciertos animales. En las patitas del armadillo, que se llama Racicus nubenticus, en 1975 se ha encontrado la bacteria, se ha encontrado lepra, pero también se han hecho experimentos en patitas de ratones para poder determinar la causa, y se ha inoculado en el mono rhesus y ha desarrollado lepra, ¿ya? Entonces, si bien es propia del hombre, naturalmente le puede dar a este armadillo. Ahí la persona que ha descrito la bacteria, como su género dice Mycobacterium, ¿no? Es una micobacteria. Entonces, se tiñe con la tinción Cial-Nielsen, muy bien. ¿Dónde se ven bacilos ácido alcohol resistentes? ¿No? Como pequeños palitos, son bacilos bastante delgados, pueden medir de 0,3 a 0,5 de ancho, imagínense, y de 0,4 hasta 7 de largo, ¿ya? Y estos conglomerados son los conocidos como gobias, que es la agrupación habitual de Mycobacterium leprae. Ya. ¿Qué les puedo decir? Importante. Es una enfermedad que no ha sido erradicada, a pesar de que la conocemos desde hace muchos años antes de Cristo. Como han visto, a la fecha seguimos teniendo muchísimos casos de lepra, ¿sí? Estudios grandes, ha habido uno en 2009, la OMS ha indicado que son 121 países que todavía tienen lepra. Si vamos, son América, Asia y África. El primer lugar en número de casos lo tiene la India y el segundo lugar Brasil, imagínense, ¿ya? Y estos son datos del 2014, entonces del 2009 al 2014 ha habido una variación, pero todavía seguimos teniendo lepra en grandes cantidades. A la fecha se mencionan más de 100 países, ¿sí? En 2009 eran 121 países, ahora son más de 100 países. Los pacientes afectados, 213,000 casos nuevos por año, incluyendo todos los países, ¿no?, a nivel mundial. ¿Y qué otra cosa importante? Bueno, este es el número de niños con lepra, casos nuevos con lepra. Hay un texto, un libro entero, que es la Estrategia Mundial contra la Lepra, que han hecho para el 2016 y 2020, más que todo para educar a la población y ver que de alguna forma se pueda disminuir la transmisión. En esta fotografía se ve mucho mejor a los bacilos ácido alcohol resistentes, que se ven de esta forma con la tinción de Cial-Nielsen, o también se puede utilizar la tinción de Kim-Jung, ¿no? Cualquier tinción que nos ayude a ver bacilos ácido alcohol resistentes. Es una bacteria que no se mueve, no tiene flagelos, es aerobia, no tiene esporas, es intracelular obligado. A diferencia de Mycobacterium tuberculosis, esta bacteria tiene la capacidad de sobrevivir dentro de la célula gracias a la estructura tan compleja que tiene la pared bacteriana. Tarda muchísimo en tener su división celular, ¿sí? 12 a 14 días en promedio, y esto se ha visto en estudios experimentales en las patitas de los ratones. De 12 a 14 días se puede dividir Mycobacterium leprae, ¿ya? Y desarrolla a una temperatura de 27 a 30 grados, es decir, que le gustan las temperaturas bajas. Por eso es que se explica que causa enfermedad o causa lesiones en lugares fríos del cuerpo. Por ejemplo, fosas nasales, vía aérea superior, le gusta la piel, ¿ya? Eso es por la temperatura baja que necesita para desarrollar. A grandes rasgos, aquí les puedo mostrar que existe una capa interna que está constituida más que todo por membrana
una capa intermedia que ahorita la vamos a desarrollar mejor y una capa externa, donde lo más importante es el PGL1. ¿Se acuerdan que tanto les he molestado con los lipopolisacáridos de los gram negativos, que son la parte más dañina, más virulenta, el mayor factor de patogenicidad? El Mycobacterium leprae es el PGL1, que no tienen las otras micobacterias, solo la tiene Mycobacterium leprae. Y este es el glicolípido fenólico 1. Ahorita lo vemos, bueno, bastante complejo. En la membrana, o bueno, en la capa interna se encuentra la membrana plasmática. En la membrana plasmática es muy tupida, más de lo habitual, y hace que sea más sólida la pared bacteriana. La pared bacteriana también está compuesta por una delgada capa de peptidoglicano. Ese peptidoglicano más la compleja y agrupada pared o membrana celular le dan la estabilidad y la forma al Mycobacterium leprae. ¿Ya? Nos vamos yendo un poquito más arriba. Algunos de los segmentos de N-acetilmurámico, ¿sí?, del peptidoglicano, están anclados al ácido arabinolactámico, ¿sí? Un poquito más arriba tenemos al arabinomanano, que se ancla con los ácidos micólicos, es el lipoarabinomanano. Estos recorren un poquito la pared micobacteriana de Mycobacterium tuberculosis. En eso sí se parece muchísimo, ¿sí? La unión de ácidos micólicos, el arabinolactano y el arabinomanano, que se van uniendo. Esta sería la capa intermedia, que también es una capa que se llama transparente, capa intermedio transparente. Es una zona electrotransparente, porque en realidad la complejidad no lo dan los ácidos grasos, sino el peptidoglicano y la membrana celular. Más hacia afuera, la capa externa, también conocida como cápsula, tiene una estructura que es el principal factor de virulencia, que es el PGL1, ¿sí?, que es el glicolípido fenólico 1, que lo tenemos acá, que, como les dije, es propio de Mycobacterium leprae. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Bueno, es una enfermedad crónica infecciosa, sí, crónica, muy crónica. El periodo de incubación es de 3 a 5 años y algunas personas dicen que puede ser hasta 10 años después de haber tomado contacto con el bacilo, que se manifiestan algunas formas cutáneas, ¿ya? Entonces es bastante crónica, ataca a los nervios periféricos. Por eso es que las personas pierden parte de sus extremidades, ¿ya? Porque ataca los nervios, como vamos a ver enseguida. Ahora, ¿cómo se contagia? ¿Cómo se contagia? Hay muchos artículos que van todavía teniendo conflictos en decir cómo se contagia. Hay personas con lepra que vivían o dormían una al lado de la otra y sí han adquirido lepra después de 10 años, pero no ha sido contacto piel-piel, ¿sí? Ha sido transmisión aérea. La transmisión es por gotas. Hay bastantes bacilos, o sea, la zona más bacilífera es la vía aérea superior, a partir de las fosas nasales. Y la mejor forma de transmisión es la tos, el estornudo. ¿Por qué? Porque así nosotros arrojamos a las bacterias, incluso al limpiarnos la nariz, ¿no? Arrojamos las bacterias hacia las personas que están cerca y esa es la forma de entrada al organismo, ¿ya? Entonces, transmisión, contacto, ¿sí? ¿Qué más? Tos, estornudo, vía aérea, eso es muy importante. Los síntomas los vamos a ver mucho mejor después. Entonces, fíjense, aquí dice 9 meses a 10 años. Eso es lo que dicen algunas publicaciones. El periodo promedio es de 3 a 5 años de incubación de la lepra, transmisión por vía aérea. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Mycobacterium leprae? ¿Cómo llega a la piel si ingresa por vía aérea? Tiene 2 células blanco, ¿sí? Una de las células blancos son los macrófagos. Y Mycobacterium leprae tiene la capacidad, gracias a la estructura de su pared bacteriana, de sobrevivir dentro de la célula. Entonces, el macrófago va, lo fagocita, pero el Mycobacterium leprae sobrevive dentro de la célula y lo utiliza el macrófago de vehículo. Dentro del macrófago se multiplica en grandes números hasta que lo revienta, o sea, hasta que lo mata, ¿sí? Lo mata por la cantidad de bacilos en realidad que hay en su interior. Mientras no sea grande la cantidad, lo sigue transportando el macrófago hasta llegar a su siguiente órgano blanco. Su siguiente órgano blanco es la célula de Schwann, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la célula de Schwann, que está muy cerca o parte del sistema nervioso periférico, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que hace Mycobacterium leprae? Circula a través de los macrófagos, llega a los vasos linfáticos, los vasos linfáticos que están cerca de los nervios periféricos, y de ahí pasa de un lado al otro, o sea, de una célula a otra, y se va justo a la célula de Schwann, ¿sí? De esta forma. ¿Qué más? Esta invasión que tiene en la célula de Schwann lo hace gracias al PGL1, ¿ya? Entonces el PGL1, aparte de ser un factor de virulencia importante, factor de patogenicidad, es el mecanismo de invasión que tiene Mycobacterium leprae en los axones de la célula de Schwann. ¿Qué más? Aquí quería mostrarles. Bueno, el sistema inmunológico colabora en que las lesiones sean más o menos agresivas, ¿sí? Hay diferentes tipos de lepra, como vamos a ver, pero en algún tipo predominan los TGLPR1, en otro predominan los TGLPR2, y hay un tipo de lepra en el que no hay respuesta inmune celular. Entonces, esa agresividad, falta o exceso de agresividad, lo pueden lograr las micobacterias dependiendo del estado inmunológico de la persona, ¿ya? Esto vamos a verlo después. Hay diferentes clasificaciones de la lepra. Esta es la mejor clasificación, ¿sí? La OMS solamente lo clasifica en dos: la lepra paucibacilar, pauci es poco, ¿sí? La lepra paucibacilar y la lepra multibacilar. La paucibacilar, que tiene pocas lesiones en la piel, y la multibacilar, que tiene muchas lesiones y además tiene muchos bacilos en las lesiones. Y la clasificación, que es el equivalente a la de Ridley-Joplin, es la que más ha intentado acercarse, dando especificidad en los tipos de lepra. Existe una lepra indeterminada que hasta ahora sigue en duda. Existe una lepra tuberculoide y una lepra lepromatosa. Estos dos son los extremos, ¿sí? La tuberculoide, que corresponde a la paucibacilar, y la lepromatosa, que corresponde a la multibacilar, y algunos en el medio, que podemos ver mejor en este cuadro. Entonces, según la OMS, la paucibacilar, pocos bacilos, donde está la lepra tuberculoide y la tuberculoide borderline, ¿sí? Y la multibacilar, múltiples lesiones, múltiples bacilos, donde está la lepromatosa y la lepromatosa borderline. Y hay una intermedia que no se define todavía, porque tiene características de ambas, por eso es que aquí se la llama como dimorfa. Tiene características de ambos tipos de lepra. Esto es importante y les voy a mostrar enseguida algunos cuadritos, porque eso es lo que determina las diferencias de los diferentes tipos de lepra, que ahorita vamos a ver. Esta, que es la lepra indeterminada, que todavía está en duda, fíjense, nadie diría que esto es una lepra. Es una lesión cutánea que puede ser única o pueden ser dos, ¿sí? Hasta 3 lesiones que empiezan como manchas. Es una mácula enrojecida que puede crecer como si fuera un granito, cuando uno se rasca un granito y crece, y nada más. Y nadie pensaría que eso se puede tratar de una lepra. Se produce en el 10% de los casos. La lepra tuberculoide, ¿era la pauci o la multibacilar? Paucibacilar. Se caracteriza porque son lesiones que empiezan muy pequeñitas, pueden ser como manchitas rojas, después pueden tener el centro más hipopigmentado, o sea, más claro. Cuando uno le pincha con algo, son zonas anestésicas, es decir, que han perdido sensibilidad, porque estamos hablando de afectación de nervios, ¿sí? Si nosotros tomamos una muestra, hay poquitos bacilos, por eso es paucibacilar. Otra característica: existen pocas lesiones en estas personas. Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene una lesión. Otra persona puede tener 3 lesiones, ¿sí? Entonces, pocos bacilos y pocas lesiones. Cuando hay una afectación de los nervios más prolongada, entonces los nervios se pueden engrosar, ¿sí? Primero vemos una mancha, una mácula como la que hemos visto. Los bordes se van deformando, se van engrosando.
¿sí? Y los nervios periféricos es como si estuvieran inflamados, van creciendo, se van haciendo gruesos. Pero bueno, esto es poco en la lepra tuberculoide, ¿ya? Este es un paciente con lepra lepromatosa, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, puede empezar así, solamente con manchas que después se van haciendo como granulomas, ¿sí? Manchitas en grandes cantidades. La lepra lepromatosa es simétrica, o sea, se produce en el lado derecho y en el lado izquierdo. La tuberculoide generalmente es en uno de los dos lados, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay lesiones de todo tipo, se van engrosando de esta forma, inician de esta forma, ¿sí? Pueden ser grandes, pueden ser pequeñas. Otro ejemplo de lepromatosa, simétrico, ¿no? Ambos lados, el centro es más claro, los bordes son más engrosados. Depende del estado inmunológico de la persona para que haya mayor afectación de los nervios y se vayan cayendo extremidades o se vayan irritando los nervios. Cuando los nervios se irritan y hay un engrosamiento como lo que hemos visto en esa mano, y lo mismo sucede en la cara, da el aspecto de que la persona fuera un león, y a eso se le llama facies leonina, ¿sí? Que se presenta en la lepra lepromatosa. Ahí fíjense, engrosamiento de los nervios periféricos, y le gusta vía aérea superior, le gusta estar en la cara. Entonces, esa es una lepra lepromatosa bastante avanzada en una persona con un estado inmunológico deprimido, ¿ya? Estas son las lesiones, o sea, se pueden volver nódulos, efectivamente nódulos, así como habíamos visto en los papiros egipcios, ¿no ven? Y como son simétricos, pues pueden estar en todo el cuerpo. Este es el resumen de todas las diferencias que existen entre las lepras, lepromatosa y tuberculoide. Entonces, como les decía, ¿qué cosas son importantes? La tuberculoide, la indeterminada la vamos a dejar a un lado porque pueden ser máculas, que son manchas en la piel, una, dos o tres máximo. Todo es variable e indefinido. Entonces no existe algo que nos defina, esta es una lepra indeterminada o es una lepra intermedia, ¿ya? Nos vamos a la tuberculoide, un extremo, placas, ¿sí? Que pueden haber placas de infiltrados, pocas, menos de 5, que pueden ser pequeñitas o muy grandes, ¿sí? Pero son pocas las lesiones, son asimétricas, o sea que están solamente en un lado del cuerpo, bordes bien delimitados y no hay sensibilidad. Entonces uno pincha y no hay, ¿cómo se llama? Alopecia, hay alopecia. Entonces, por ejemplo, si fuera una zona del cuero cabelludo, en ese centro no hay pelo, ¿sí? Es un centrito que está con bordes rojos, donde no hay cabello, o sea, hay calvicie, pero bien localizada. Uno le pincha con una agujita y el paciente no siente nada, ¿sí? Es una característica de la lepra tuberculoide. Entonces, sensibilidad ausente y bacilos. Si nosotros tomamos muestra de este tipo de lesiones, no vamos a encontrar bacilos. Es una lepra paucibacilar, ¿ya? Pocas lesiones, pocos bacilos. En este otro extremo nos encontramos con todo tipo de lesiones, desde las más básicas, planas, las máculas, se van haciendo granitos, pápulas, se van engrosando nódulos y, bueno, con infiltración en todo lado, numerosas lesiones simétricas, no hay, no respeta al lado derecho al lado izquierdo, ¿sí? O sea, es simétrico. ¿Qué más? Son difíciles de definir porque, como ustedes han visto, una lepra lepromatosa no siempre es una facies leonina, un paciente totalmente comprometido. Pueden ser solamente ciertas regiones del cuerpo, como piernas y brazos, o solamente la parte de la espalda, ¿ya? Entonces son difíciles de definir específicamente. No significa que todo el cuerpo tenga que estar afectado para ser lepromatosa. La sensibilidad no está afectada, ¿sí? En este tipo de lepra, la sensibilidad está presente. Entonces, ese tipo de lesiones pueden ser dolorosas, tienen sensibilidad presente, ¿sí? Y muchos bacilos. Si nosotros tomamos de uno de los nódulos muestra, pues vamos a encontrar muchos bacilos. Ahora, ¿cuáles son nuestros intermedios? Los importantes son los borderline. Entonces, el borderline lepromatoso, ¿sí? Tiene tendencia a la simetría. Entonces, vemos, no vamos a ver 5 lesiones,
¿sí? Y aquí tampoco, o sea, vamos a ver aquí más de 5, pero no en todo el cuerpo, y aquí vamos a ver muchas, pero no una diseminación general, ¿sí? Tendencia a la asimetría y aquí más tendencia a la asimetría. Los borderline son los que no entran dentro de la definición de un paciente con lepra lepromatosa ni tuberculoide. Así se van a acordar mejor, ¿sí? Si les estoy diciendo máximo 5 lesiones, no hay bacilos, es asimétrico, ¿sí? No cumple la definición, se pasó, ya no son 5 bacilos o 5 lesiones, son 10 lesiones, está acercándose un poquito a la línea media, tal vez hay una lesión en el otro lado del cuerpo. Esa es una borderline tuberculoide, ¿sí? Una lepromatosa que no cumple los criterios de ser lepromatosa, o sea, no está generalizando. Hay disminución de la sensibilidad, fíjense, o sea que siente, pero siente menos en el lugar de la lesión que en otro lugar del cuerpo, pero tiene muchas lesiones que no llegan a ser asimétricas, o sea, están en ambos lados del cuerpo. Esa es una lepromatosa borderline, ¿ya? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Como les he dicho en muchas clases, lo primero que tenemos que hacer es sospechar, ¿sí? Uno ve mucho de estas lesiones, especialmente en Alto Beni, ¿sí? En el norte de La Paz, zonas cálidas, pero personas que tienen bastantes lesiones en la piel, que alguno asume que es producto de la picadura de los insectos, y en muchos de los casos sí es cierto, ¿sí? Pero también hay casos de lepra ahí. Entonces lo primero es sospechar, lo segundo es la exploración clínica, ¿sí? Ver si hay antecedentes, si ha habido contacto con alguna persona que tenga mismas lesiones, luego al hacer la exploración de cada una de las lesiones para ver simetría, asimetría, sensibilidad o no. Después, no desarrollen medios de cultivo artificiales. Por eso es que para hacer el análisis de este tipo de lepra y cómo se manifiesta el bacilo, pues se ha tenido que utilizar las patitas de los ratones, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacer un examen directo, tomar la muestra de la lesión y llevarla al microscopio después de hacer 100 Nielsen. Y vamos a encontrar bacilos ácido alcohol resistentes en las multibacilares, o sea, en las lepromatosa y la lepromatosa borderline, en la otra no. ¿Y cuál es el diagnóstico definitivo? La biopsia. La biopsia es el gold standard, ¿sí? Es la mejor forma de hacer el diagnóstico de lepra, o sea, es tomar una muestra de la lesión. Si no hay lesiones, se podría hacer una pesquisa, si es que quisieran hacer, si les fascinara el tema y quisieran hacerlo, pueden irse a tomar muestras de todas las narices de los pacientes de una región, ¿sí? Y como vive en vía aérea superior, en fosas nasales, van a encontrar bacilos ácido alcohol resistentes, ¿ya? Y la otra es tomar la biopsia de los nódulos, de las lesiones engrosadas de los nervios, y ahí encontramos las gobias, ¿ya? En poca cantidad en las paucibacilares y en abundante cantidad en la multibacilar. Exámenes serológicos, PCR, ELISA, tienen baja sensibilidad. Se ha hecho pruebas, ahora que ya se sabe la importancia del PGL1, hay PCR específicamente para buscar el PGL1 de Mycobacterium leprae, y se puede, ¿sí? Pero así de específica tendría que ser la búsqueda para que nos dé resultado. El hacer una ELISA no es suficiente. Este es un resultado de una biopsia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver al fondo? Podemos ver macrófagos, podemos ver linfocitos, y bueno, vemos las gobias, ¿no? Esta es una lesión multibacilar. En el diagnóstico por biopsia se puede hacer una disquisición de este tipo, ¿no? Dependiendo si tenemos o no tenemos lesiones de la piel. Por ejemplo, biopsia de la piel no disponible. Puede ser que no haya lesiones en la piel, puede ser que esté en fosas nasales, ¿sí? O que estemos sospechando que esté en circulación, o que hayan lesiones, ¿sí? Si hay pocas lesiones, bueno, eso ya saben cuál es la diferencia. Y cuando hay biopsia de la piel disponible es cuando hay nódulos especialmente, ¿no? Son los lugares más fáciles de tomar biopsia, ¿sí? Aún así podemos estar dentro de cualquiera de los dos tipos de lepra.
tiene tratamiento, es una enfermedad que tiene tratamiento. Ustedes dirán, entonces, si tiene tratamiento, ¿por qué no se la puede erradicar? Se ha hecho tratamiento, hace muchos años se ha iniciado primero tratamiento con Dapsona, ¿sí? La Dapsona es el primer fármaco que ha sido utilizado en la lepra. La Dapsona es una sulfona, pero ha hecho resistencia muy rápido. Luego se ha asociado a la rifampicina, que ustedes saben que es parte del tratamiento de Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que actúa a nivel del ácido nucleico. Y luego se ha añadido la clofazimina. La clofazimina es como si potenciara la acción de estos fármacos, ¿ya? El tratamiento actualmente indicado es triasociado. Hay mucha menor probabilidad de generar resistencia y se logra la curación completa en un tratamiento triasociado. El tratamiento tiene que ser de 6 a 12 meses, o sea que es bastante larguito. Si no me equivoco, esta es la recomendación de la OMS, ¿sí? Dosis mensual, ¿sí? En cambio, lo que están haciendo en Estados Unidos es hacer dosis diaria, lo mismo, pero no una vez al mes, sino todos los días. Y aquí también se recomienda lo mismo, ¿ya? ¿Qué más? Lo mismo. Bueno, aquí está la diferencia, ¿no? Entre el paucil basilar, entre la OMS, que nos indica el tratamiento al mes, y en Estados Unidos lo que se está haciendo es al día, la misma dosis, pero al día, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir en relación a lepra? Vacunas no hay. Hay bastante mutación. Ustedes han visto la complejidad de la pared bacteriana, ¿no? Entonces, no se ha podido, ¿qué se llama? Activar, o no se ha podido concretar una vacuna que sea efectiva por esa complejidad. Tiene mucha capacidad de mutación el genoma de Mycobacterium leprae, ¿sí? El genoma nos ayuda a sintetizar la pared, nos ayuda a sintetizar todas sus proteínas y nos ayuda a sintetizar el propio genoma. Entonces ahí tienen muchas alteraciones, muchas mutaciones dentro de la misma pared, ¿ya? Y es por eso que no tenemos y no hay posibilidad, no sé si se estará estudiando la vacuna. ¿Preguntas? ¿Alguna cosa rara? Es un tema que no lo vemos a diario, tal vez por eso no hay mucho interés en el tema, pero bueno, les cuento que sí existe. Lo tenemos en Bolivia muy poco, pero bueno, está en Brasil, en un país vecino, en grandes cantidades, solo que está en una localidad y parece que están muy aislados ahí, ¿no? Esa gran cantidad de pacientes que tienen lepra. ¿Alguna duda? Bueno, que les vaya bien en su vida.